La piedra y los ancestros. La piedra es uno de los materiales que poseen una particular carga simbólica en el mundo andino, en tanto está asociado a la montaña, espacio donde se origina el agua que proviene del deshielo de las altas cumbres, donde se anidan los metales, donde se integra el mundo del abajo y el mundo del arriba. Existe un corpus de piezas líticas, esculturas de bulto, antropomorfas, máscaras, suplicantes y menires, hachas procedentes de la mayoría de Catamarca y Tucumán, que corresponden al periodo formativo 500 al 550 después de Cristo, que podía interpretarse a la luz de la hipótesis de litomorfosización del ancestro. En el mundo andino, varios autores han señalado que los ancestros pueden adquirir diversas encarnaciones, además de la del fardo funerario. Una de ellas estaría representada por esculturas en piedras. Pierre Dubois identifica a las wakis en las esculturas de bultos que acompañan a las momias y las huancas con piedras emplazadas al aire libre o santuarios marcando el territorio del grupo, y señala que ambos tipos de piedras son el doble del ancestro. Ese doble se vincula con el ancestro en una relación de continuidad, identidad y no de sustitución. Las crónicas coloniales dan cuenta de la igualdad de trato y vestimenta que las poblaciones andinas daban a los cuerpos artificiales como los cuerpos naturales, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de dos tipos de corporalidad identificada en el ancestro que es indispensable resguardar y cuya existencia es única. Ni equívoca, sino múltiple. No es única ni equívoca, sino múltiple. Todos son antepasados sagrados, todos son presencias vivientes que refuerzan la organización social, política y religiosa. En la colección de Cancillería contamos con dos piezas antropomorfas excepcionales en las que puede pensarse en las relaciones de corpus. Una es una escultura antropomorfa que parece remitir a un cuerpo envuelto a la manera de un fardo funerario, y la otra una pieza que de un lado es feminista y de femenina y la otra masculina. En la cosmovisión andina, los ancestros son quienes garantizaban la continuidad de la vida de su comunidad en todas sus formas, humana, animal, vegetal, incluso mineral. En este sentido, la pieza andrógina puede aludir a la unión de los principios femenino-masculino como el origen de la vida. Respecto de las máscaras, conocemos una que pertenece al Museo de la Plata, que fue hallada en el cementerio de Valle de Walfrin a los pies de un cuerpo. La presencia en casi todas las máscaras de orificios en sus bordes sugiere que pudieron estar atadas al fardo funerario. Además, su peso morfológico vuelve imposible su uso como máscara en vida. En este sentido, proponemos pensar en las máscaras de piedra como una de las variantes de los huaques. Como mencionamos al principio, estas piezas participan de un corpus que incluye menires y a los famosos suplicantes, denominación por demás arbitraria. Los menires podrían identificarse con huancas, expresiones líticas del ancestro asociado a las funciones de protección y afirmación territorial. Una significativa cantidad de este tipo de piezas se ha hallado en la zona del Molar, Tucumán, Argentina. Su altura oscila entre los 70 centímetros y 3 metros y presenta grabados antropomorfos, zoomorfos y geométricos. Lamentablemente, esos monolitos fueron removidos de sus sitios originales y actualmente se reúnen alrededor de 55 ejemplares, procedente de la zona en el predio destinado a la Reserva Arqueológica Los Menires. Sin embargo, podemos inferir sus emplazamientos originales gracias a que encontramos en el NOA, al igual que en el resto del área andina, menires que se salvaron de la furia destructora de la extirpación, porque en esta época ya no eran adorados, por lo menos de manera explícita, y de posteriores disturbios. En diversas zonas de la Puna jujeña y de las zonas valliserranas se los ha hallado en coincidencia con las descripciones de los huancas, que aparecen en las fuentes, en áreas habitacionales, generalmente en las plazas, campos de cultivos y otros contextos en territorios. Respecto de los suplicantes, se ha denominado así un conjunto de esculturas de piedra volcánica, cuya altura oscila entre los 20 y 30 centímetros. Se caracterizan por un tratamiento de espacios negativos y positivos muy complejo, excepcionalidad técnica que se restringe solo a este tipo de piezas, que implicó no solo tallar y pulir la materia, sino perforarla con herramientas líticas y abrasivas. La excelencia plástica y técnica de la elaboración evidencia la adquisición de un saber y una destreza particulares.
El carácter singular de esas piezas se manifiesta no solo en lo técnico y plástico, sino también en la escasa cantidad de ejemplares que no alcanza la treintena, y una iconografía única que no se repite en ningún otro soporte, ni en el periodo formativo ni en épocas posteriores. Cabe destacar que la mayoría de esas piezas no se mantiene en posición erguida, sino en una posición horizontal en 4 patas. No hay ninguna razón para suponer que la disposición de esas esculturas fueran erguidas o a cuclillas como se la ha mostrado y publicado habitualmente. De hecho, Ambrosetti a finales del siglo XIX interpretó el suplicante de la colección Smith, hoy en el Museo Etnográfico, como un animal preñado. La disposición en 4 patas zoomorfiza la figura. Esta particularidad, sumada al exquisito juego de llenos y vacíos que configuran los cuerpos de los suplicantes, generando una apariencia ambigua entre lo óseo y lo carnal, lo humano y lo animal, estaría en consonancia con el concepto mismo del ancestro como espacio-tiempo, originario de la vida de la comunidad en su conjunto, vale decir de hombres y plantas. Es interesante señalar que tanto el rostro de los suplicantes como el de las esculturas de bulto, las hachas y los menires coincide con la iconografía propia de la máscara de piedra del rostro antropomorfo, bocas y ojos redondos, y nariz y cejas continuas, generalmente en forma de T, tipología iconográfica que se podría identificar con el rostro del ancestro, no como individualidad, sino como un concepto espacio-tiempo donde nace y renace la vida. El otro conjunto de piezas líticas corresponde a pipas, tabletas, morteros, jarras asociadas al consumo ceremonial de las sustancias psicoactivas en función de la transformación chamánica. Las fuentes etnohistóricas y las evidencias arqueológicas nos hablan a claras del carácter chamánico de los sacerdotes de las huacas. El consumo ritual de alucinógenos propicia el proceso de transformación a través del cual el chamán encarna a los ancestros y deidades. Como señalamos, puede asumir diversas formas no humanas y en particular las que corresponden a determinados animales asociados a poderes sobrehumanos, especialmente los cazadores crepusculares nocturnos tales como pumas, jaguares, yacarés, serpientes. En la cosmovisión andina se establecen identificaciones entre determinados atributos de aquellos animales que posiblemente habrían inspirado por sus capacidades, ver en la oscuridad, poseer la fuerza y agilidad extremas, armas en su anatomía como garras, colmillos, poder de mimetizarse en el medio, etc. Tanto admiración y curiosidad como temor y aprensión, con el poder sagrado de las huacas, poder que a su vez se proyectaban las curacas chamanes, humanos que podían ser interlocutores y representados en las aras de ordenar la vida de la comunidad. En esta época, en la región valliserrana del NOA, se comienzan a organizar curacascos, donde el poder político religioso es ejercido por los curacas chamanes, quienes en su tantos poseedores de la capacidad de acceder a huacas y ancestros serían los encargados de organizar la vida de la comunidad en relación con un orden sagrado. Las pipas y tabletas estaban destinadas al consumo de Seville, Ananthera colubrina. Se trata de un árbol que crece a una altitud de cerca de 315 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Los granos negros de sus vainas se tuestan hasta que se estallan, lo que permite remover la cáscara y molerlos para hacer un polvo que se inhala o fuma. Los morteros se habrían utilizado para moler las semillas para fabricar polvos de Seville, mientras que las jarras podrían haberse destinado a beber chicha, bebida ceremonial andina derivada de la fermentación no destilada del maíz. No es igual que en el resto de los Andes, y los objetos involucrados no serían meros instrumentos, sino verdaderos agentes activos en el ritual. En este sentido, las imágenes presentes en los mismos que involucran humanos y animales de poder, felinos, ofidios y saurios, están materializadas la agencia de dichos objetos a la hora de propiciar la transformación chamánica y garantizar la función de los curacas chamanes. Por otro lado, cuando hallamos cabezas o caras humanas plasmadas en los objetos ligados a rituales de la transformación chamánica, como el mortero de piedra del periodo formativo, o los ligados con insignia de poder y autoridad, como las hachas de piedra, también del formativo, proponemos pensar el sentido de esos motivos en relación con el culto a la cabeza del ancestro, puesto que el curaca chamán ejerce su rol en tanto representante de aquel. Los hallazgos arqueológicos del NOA avalan estas hipótesis, puesto que en muchos casos no hay evidencia de decapitación ni de tratamiento específico post-mortem, pero sí de remoción de la cabeza y su posterior deposición como ofrenda en espacios rituales y o funerarios en la etapa del Inca Cueva 4, Norte, Puna, Jujuy, fechada 5300 años
AP se halló un cuerpo en posición flexionada acompañado de partes seleccionadas de otros individuos, principales cabezas acompañadas de un numeroso ajuar funerario, en el centro ceremonial del campo de Pucará, Catamarca, del periodo formativo 600 años a.C., 550 después de Cristo. Se encontraron diversas evidencias de sacrificios humanos y 5 cráneos, 2 masculinos y 3 femeninos, en perfecto estado de conservación, dispuestos de manera tal que formaban una pirámide, posiblemente envueltos en algún tipo de tejido o dentro de un recipiente hecho de un material perecedero, en el valle de Ambato, Catamarca, en el sitio de la Rinconada, centro ceremonial y Martínez de viviendas, ambos ubicados en el periodo medio, 550 y 1000 a.C. También 550 y 1000 de nuestra era. También se encontraron cráneos humanos completos o parciales preservados e incorporados en espacios de actividades cotidianas dentro del ámbito residencial, como patios y habitaciones, asociados contextualmente con piezas cerámicas. Restos óseos de faunas y otros materiales varios de uso doméstico en la ciudad de Tastil, Salta.